Este se moviliza entre el pueblo, rechazando todo lo que vaya en contra de los líderes políticos. Quiere tomar todas las riquezas que estos han sido tomadas del Estado. Quiere devolverle supuestamente al pueblo todo lo que se han cogido. Entonces, este líder es carismático. Tenemos esto entre los líderes populistas, recordemos que vimos al de Brasil, también tenemos a Perón, muy conocido en Argentina, Vargas, el que vimos ese día de Brasil, también teníamos de Perú a Torres y Cárdenas en México. Entonces tenemos estos reconocidos populistas. Este liderazgo se utiliza en el pueblo y para el pueblo. Y de esta manera lo controlan, porque si este líder sumerge de ahí, sale de esta masa popular, el pueblo lo sigue, lo escucha, está atento a lo que habla. Y para ellos todo está perfecto. Hasta cuando ya está en el poder y las cosas se empiezan a cambiar. Entonces, en sí de esto se trata el populismo. Les voy a presentar dos imágenes. La imagen del socialismo y la imagen del comunismo. Mira cómo el socialismo empieza con una estrella. Así empiezan, así empezó en Rusia, así empezaron en Italia, así empezaron en Alemania, hasta que se hicieron comunistas. Y a una vez, en la primera está, miren, esa imagen está la estrella sola. Ya ahora está la estrella acá arriba con el os, con la hoz y con el yunque. Es decir, ya con la fuerza, miren. El socialismo surge como resultado del cambio. Recuerden cuando querían un cambio, Italia quería un cambio, Rusia quería un cambio, Alemania quería un cambio. Entonces, debido a este cambio surge la revolución del régimen capitalista por el socialista. Es decir, cuando nos vamos a Rusia, estos capitalistas, los zar, eran el dueño, ellos eran los dueños de todo el dinero, los dueños de las tierras. Ellos estaban millonarios, ellos estaban ricos, ellos habían surgido ¿a base de qué? De la esclavitud, de tener subyugado al pueblo. El pueblo de Rusia en su 90% era campesino. No había estado, podemos decir, avanzando, porque los zares y su familia y los que estaban con ellos, las de élite, todo el dinero era para ellos, para su bienestar, para los capitalistas. Es aquí cuando surgen, ¿verdad?, estos líderes socialistas con esa mentalidad de libertad y también populistas, porque ellos emergen de las masas populares, y establecer un periodo de transición en el cual se pueda transformar las esferas de la economía y la cultura de una nación. Pero una vez que empieza como socialista, estando en el poder y ver cómo la gente te escucha, te aclama, cree en ti, tú eres su salvador, tú eres su redentor, se les sube el ego, ¿verdad? Y una vez que se les sube el ego, ellos se creen que han venido a libertar a todo su pueblo y lo quieren ahora solo para ellos. Y ellos como líder, como yo les decía, totalitarios, ya no son socialistas, sino que ahora son comunistas. El voto depende de ellos. Recordemos cuando Lenin hace la comparecencia a elecciones y las pierde, entonces manda abajo la asamblea y él se decreta como comunista o como líder absoluto. La ambición del poder. Pero en sí, ¿qué es el socialismo? Es una corriente ideológica, viene del pensar, que propone nuevas reformas de organización socioeconómica, tiene que ver con la sociedad. La debacle económica, social, dentro de las naciones han llevado a que los socialistas envuelvan con sus ideologías al pueblo y luego los tomen como esclavos, subyugados, bajo sus poderes totalitarios. Se basan en la socialización de los medios de producción.
¿Por qué específicamente los medios de producción? Porque este es el que va a llevar adelante la economía. Estos países donde han empezado con esta mentalidad socialista han tenido la economía, como sé decir yo, en el piso. La economía no les servía. Entonces, con sus ideales hacen que estos medios puedan surgir. Tienen un don de convencimiento fácil para llegar a esas masas. Ellos quieren pelear por los obreros, ¿verdad? Y que la burguesía quede abajo y que los obreros surjan. Se surgen también conflictos sociales, permiten que se desarrolle la industria, amplían nuevos métodos de producción, es decir, nuevas fábricas, y aún toman fábricas que han estado sujetas a la explotación. Nuevos modelos de producción, nuevas manifestaciones de desigualdad social. Entonces, por eso aparece el socialismo. La gente no está contenta de cómo está viviendo. Y aquí aparece esta persona con esos ideales socialistas que quiere salarios igualitarios, cuando antes los salarios eran miserables, las jornadas eran arduas, extensas, había explotación, abuso por parte de la burguesía. Entonces, es aquí donde se entra a la palestra estos líderes sociales, que quieren mejorar todas estas condiciones laborales. Y como el pueblo quiere, los socialistas y los populistas le dan. Diferencia entre el socialismo y comunismo. El socialismo es un medio de producción gestionada por el Estado. Regulación del Estado en las actividades económicas, sociales y distribución de los bienes. Quieren todo igualitario. El Estado toma el poder, pero en bienestar de sus mandantes. Apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera, como yo les decía, es la dictadura del proletariado. Empresas a las cuales los obreros la llevaron al éxito y lo único que recibían era explotación. Son tomadas por los obreros y ahora ellos son dueños de esas empresas. Eso es uno de los fines del socialismo. Ahora, a lo contrario del comunismo, que propugna una organización social en bien solo de la propiedad común, de una sola. La sociedad sin clase ni propiedad privada, no hay privatización y desaparece el Estado democrático. La abolición de la división del trabajo y del dinero, la planificación total de la economía y bienes de consumo popular al alcance de toda sociedad. El comunismo dice así: todos somos iguales. Si en esa casa ahí desayunan, almuerzan y meriendan, todos debemos desayunar, almorzar y merendar. Si en esa casa tienen un electrodoméstico, un televisor, una refrigeradora, etcétera, todos deben tener lo mismo. El comunismo dice que todos somos iguales y que todos mantenemos el mismo nivel social. Pero eso es una pregunta que les voy a hacer. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Que en el comunismo todos tienen el mismo nivel social. Todos son iguales. Con todo lo que hemos visto, con Rusia, con Italia y Alemania, todos tienen el mismo nivel social. En el comunismo, todos deben pensar igual que el líder que está arriba. Si no piensan como él, ya saben lo que les comienza a pasar. Entonces, eso no es verdad, que en el comunismo todo es igualitario, porque hay uno que quiere todo y maneja todo y tiene subyugado al pueblo, a sus órdenes. Mientras que en el socialismo lo que busca es el bienestar de las masas, del Estado, del pueblo. Esa es la gran diferencia. Y aquí vemos un claro ejemplo de la Revolución Mexicana. En sí, ¿qué tiene que ver la Revolución Mexicana? Estuvo bajo el mandato por más de 30 años de un hombre, Porfirio Díaz. Desde 1910, ¿verdad?, hasta 1920 se comenzó a levantar el pueblo de México. Lo tenía en la miseria. Solo el capitalista, solo los amigos, los íntimos de este hombre habían emergido y eran los grandes terratenientes, dueños de haciendas. Tenían al campesino subyugado, les quitaban sus territorios para ellos tomarlos como propios, les dejaban trabajar allí, pero les decían, voy a dejar trabajar,
tú vas a tener casa, vas a tener alimento, pero no tenían un sueldo. Así que ellos, ¿y qué más pasaba? Supuestamente ellos les hacían préstamos y esos préstamos nunca terminaban de pagarse. Y la herencia de la deuda seguía en las demás generaciones. Imagínense esa forma de esclavitud, porque esa es una forma de esclavitud, de tener subyugado al pueblo. Tenían subyugado a los campesinos. Ellos económicamente vivían en la extrema pobreza, mientras que estos terratenientes, los grandes hacendados, se hacían millonarios. Y Pórfirio Díaz, él era amigo de todas estas personas. Y así tenían a México. Hasta que hubieron personas líderes con ideales como Zapata, que dijo no, hasta aquí, eran parte del pueblo también, populista. Y para esto les voy a dejar un pequeño video en el cual vamos a reconocer esta Revolución Mexicana como claro ejemplo de que cuando el pueblo se une, las masas populares se unen, que somos más, podemos sacar adelante una nación. Y les comparto el video. Presten atención, tengan un cuadernito, recuerden siempre a la mano para anotar cada una de las cosas que se escuchen. Empezamos. La Revolución Mexicana inició por el descontento de la gente y su situación socioeconómica. Veamos mejor qué pasó. Profesor, Santiago y yo hablamos de la Revolución Mexicana, causas que la originaron. Bueno, primero echemos a volar nuestra imaginación y retrocedamos en el tiempo hasta 1870. Las personas en esa época tenían diferentes formas de vestir a como acostumbramos hoy en día. Los hombres portaban pantalón de manta, camisas blancas y huaraches, así como un característico sombrero. Pero la mayoría de las mujeres utilizaban rebozos de colores, faldas largas, blusas blancas y huaraches. Además, se transportaban a caballo o carretas, no había luz eléctrica y en general era un México muy diferente al que conocemos ahora. Durante muchos años, México tuvo un presidente que se llamó Porfirio Díaz. Cuando él empezó a gobernar, prometió a todos los ciudadanos mejorar el país y las condiciones de vida. Pero cuando llegó al poder, solo se interesó por el dinero. Con el tiempo empezaron a mejorar algunas cosas en el país. Una de ellas fue que aportó un nuevo medio de transporte moderno y rápido, el tren. Y en él viajaban personas y también se transportaban mercancías. Pero el gobierno de Porfirio Díaz duró 31 años y sufrió un gran desgaste. Cuando había elecciones hacía trampa para volver a estar en el poder. Por lo que durante su gobierno, muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticias. Solo los más cercanos a él fueron favorecidos. Y esto provocó en la gente un gran descontento. Ahora entiendo por qué se hizo la revolución, pues nunca un gobernante debe ir en contra de su pueblo. Fue entonces cuando Francisco Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Al enterarse de las intenciones que tenía Madero, Porfirio Díaz lo mandó encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar dando inicio a la Revolución Mexicana. Claro, una vez libre, Madero redactó el Plan de San Luis, donde proponía anular las elecciones de 1910 y convocar a la lucha armada para el 20 de noviembre de ese año. Claro, ese plan se difundió y se iniciaron muchos movimientos en contra de Díaz. En Puebla, Aquiles Cerdán se pronunció a favor del plan maderista. En Morelos, Zapata. En Chihuahua, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa, y Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Todos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis. Díaz intentó calmar esa agitación. Sin embargo, el movimiento no cesó y presentó su renuncia en 1911. En las siguientes elecciones,
Francisco Madero fue quien se consagró presidente